Bienvenidos, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga de la carrera de Petroquímica de la materia Física 2. El día de hoy les voy a hablar acerca del circuito de carga y descarga de capacitores, en qué consiste su funcionamiento y la construcción de un circuito de carga y descarga. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Generalmente un condensador tiene dos placas, una de metal paralelas que no están conectadas entre sí. Las dos placas del condensador están separadas por un aislamiento no conductor. Este medio se conoce comúnmente como dieléctrico. En estado natural, cada una de las placas intermedias tiene el mismo número de electrones. Cuando conectan una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones, mientras que la otra las gana. En movimientos de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Circuito de carga de un condensador. Cuando se conecta una batería con una resistencia y un condensador en serie, la corriente inicial es alta, puesto que la batería debe transportar la carga de una placa del condensador a la otra. La carga del condensador almacena energía en el campo eléctrico entre sus placas. La tasa de carga se describe típicamente en función de la constante del tiempo. La carga del condensador no adquiere instantáneamente su valor máximo, sino que va aumentando en proporción que depende de la capacidad del propio condensador y de la resistencia conectada en serie con él. Es aquí donde se nos presentan las siguientes ecuaciones y que finalmente se forma una ecuación diferencial, en donde debemos tomar en cuenta que el V sub 0 es el voltaje inicial del condensador, el V infinito es el voltaje de la fuente, la R es la resistencia del circuito y C la capacitancia del circuito. Inicialmente el condensador está descargado. Si se cierra el interruptor y la carga empieza a fluir produciendo corriente en el circuito, el condensador se empieza a cargar. Una vez que el conductor adquiere la carga máxima, la corriente es esa en el circuito. El circuito de descarga de un capacitor. Desde que el condensador está inicialmente cargado, al cerrar el interruptor, el condensador comienza a descargarse a través de la resistencia y empieza a descender desde el voltaje inicial hasta tener 0 voltios de la manera que se ve y se puede notar. Consideremos ahora que el circuito que consta de un condensador inicialmente cargado con carga Q y una resistencia y se cierra el interruptor, todo el voltaje que contenga el capacitor será descargado en la resistencia que conlleva el circuito. Y aquí también nos presenta una ecuación diferencial en donde se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones. Como se pueden observar, que el voltaje con respecto al tiempo es igual al voltaje sub 0 por E y eso elevado a la menos T sobre beta, y el voltaje con respecto al tiempo es igual a el voltaje sub 0 por E elevado a la menos T sobre R por C, donde el voltaje C es igual al voltaje inicial. Dentro de los tipos de los circuitos encontramos los circuitos en serie, circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. El circuito en serie se llama circuito en serie a un tipo de circuito electrónico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todo el borde o terminales conectando la red de la manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada. Y aquí podemos observar un circuito en serie. Para resolver el sistema tenemos las siguientes ecuaciones, donde nos presenta que la resistencia total es igual a la resistencia 1 igual a la resistencia 2 igual a la resistencia T, y si existieran más resistencias, todas serían iguales. En el voltaje total, en cambio, nos dice que es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 y más el voltaje 3. En la resistencia total nos dice que es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. Y donde la capacitancia total es igual a 1 sobre la capacitancia total es igual a 1 sobre
la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 y más 1 sobre la capacitancia 3. También tenemos que tomar en cuenta la siguiente ecuación, que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Dentro del circuito en paralelo, hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo. Nos referimos a una conexión de dispositivos electrónicos colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí, como podemos observar en la figura. Y nos presentan las siguientes ecuaciones, que nos dice que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y el voltaje total es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3. Y en la resistencia, en cambio, nos dice que la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia total, que a su vez es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y más 1 sobre la resistencia 3. Y la capacitancia total es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 y más la capacitancia 3. En cambio, dentro de los circuitos mixtos, estamos hablando de una combinación de varios elementos conectados de forma paralela y en serie, los mismos que se pueden conectar de tal manera que siempre y cuando se usen los diferentes sistemas, los elementos tanto paralelo y en serie. Para el procedimiento de armado de un circuito de carga y de descarga de capacitores, lo primero que debemos hacer es ayudarnos de un simulador para evitar errores, la cual debemos diseñar e ir probando resistencias y capacitores en donde nos proporcione una descarga en los 45 segundos y una carga en los 30 segundos. Después de haber realizado esto y de tener nuestra simulación correctamente funcionando, vamos a ir al armado en el protoboard, en donde vamos a colocar y a replicar lo que hemos simulado, colocando las 5 resistencias y los 5 capacitores. Y previo a esto también tenemos que colocar 2 pulsadores, uno que nos va a servir como el paso de la carga de la batería de 9 voltios y el otro como la descarga de los capacitores. Y después vamos a ubicar nuestro foco LED. Después de armar nuestro circuito, vamos a empezar a probarlo y lo vamos a hacer con 10 repeticiones y comprobando el error que nos produce. Para estar seguros de que los capacitores se han descargado absolutamente, nos ayudamos de un multímetro y así podemos seguir haciendo los siguientes ensayos. Dentro de los cálculos, aquí podemos observar que en el circuito de carga, en los 10 ensayos nos dio un error del 0,20 y en cambio en el circuito de descarga nos dio un error del 1,67%. Mediante la investigación realizada se concluye que el tiempo de carga de cualquier circuito que vayamos a trabajar depende de la resistencia y de los capacitores que vayamos a utilizar, ya que si variamos uno de ellos, el tiempo de carga va a variar. Los capacitores son elementos de almacenamiento de carga eléctrica en forma de voltaje, lo que permite tener una etapa de carga y una etapa de descarga. Su constitución es más usada en el dieléctrico. A medida que se va cargando o descargando los capacitores, los focos LED van aumentando o disminuyendo su iluminación, es decir, es directamente proporcional.